Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 37, relación de semejanza en el plano, las consecuencias que se derivan de ella, entre otras el teorema de Tales, que lo vamos a ver en esta sesión, y por último también vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. En primer lugar, como ya decía, el teorema de Tales. El teorema de Tales es uno de los resultados más conocidos en proporcionalidad geométrica que se recuerdan a lo largo de la historia y que se encuentra demostrado en el libro de los elementos de Euclides, en el sexto, como ya decíamos al principio. En la actualidad, la generalización de la noción de semejanza como transformación geométrica le ha restado protagonismo, pero uno de los enunciados con los que se puede encontrar el teorema de Tales y que más aparecen tanto en educación secundaria obligatoria como en bachillerato, se basa en utilizar pues, las razones, este tipo de las razones proporcionales, la semejanza, para hallar las distancias inaccesibles. Como ya decíamos, las distancias inaccesibles tanto en altura como en distancia en sí. Para las distancias astronómicas se usaba en muchas ocasiones y la forma de enunciarlo, la forma de enunciar este teorema, se conserva en la que se usa hoy día, la que podemos ver relacionada con la semejanza, se basa en el siguiente, teorema de Tales. Voy a escribir un poquito más abajo, aquí. El teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice, podemos escribir Tales con o sin H intercalada entre la T y la A, como se escribía antiguamente, aunque hoy día también se le pone directamente Tales. Sean dos rectas, dados dos rectas, R y S, dos rectas, en un plano afín, cortándose en O, es decir, que O es su intersección, el punto O, y dado dos puntos, A y B, de R, y C y D, de S, distinto del punto en el que se cortan, entonces se cumple, tenemos una equivalencia entre dos elementos. Tenemos que AC es paralela a BD si y solo si se verifica que la distancia de OB y OA es proporcional a la distancia entre OD y OC. Gráficamente podemos verlo de la siguiente forma. Gráficamente podemos verlo así. Ahora, gráficamente tenemos dos rectas, R y S, que se cortan en un punto O. Y aquí hemos dicho que en R tenemos dos puntos, A y B. Aquí tenemos otros dos puntos, C y D. Pues bien, se dice esta recta, voy a poner de aquí, teoría del punto gordo, para que parezcan más paralelas. Bueno, daría igual porque lo que estamos definiendo es que son paralelas si solo si se cumple esto. Si no se cumple esto, pues no son paralelas. Son paralelas si se cumple que OB entre OA, es decir, esta proporción de estos dos es igual a la proporción de estos dos otros. Para demostrarlo, pues vamos a demostrar primero una implicación y después otra. Vamos a demostrar primero si son paralelas, vamos a demostrar esta implicación. Si son paralelas, entonces los triángulos OAC y OBD son triángulos homotéticos, porque
porque tienen los ángulos iguales y las rectas que los forman son paralelas. Al ser así, están en relación homotética, como ya hemos visto anteriormente. Y las homotecias sabemos, porque las homotecias sabemos que llevan rectas en rectas. Por lo tanto, entre ellos habrá una razón de homotecia. Una razón de homotecia que verifica ser la proporción K es igual a la proporción OB sobre OA igual a OD sobre OC. Evidentemente ya lo tenemos. Es que la demostración del teorema de Tales es muy rápida, es muy sencilla, ya que una cosa implica directamente la otra, teniendo en cuenta la relación de homotecias, las homotecias que hemos estado considerando. Como ya sabemos, las homotecias son un caso particular de semejanza, pero en esta posición, cuando los elementos, los triángulos estén en esta posición, se dice que están en posición de Tales, lo cual ya nos dice que parte de la demostración vendrá de eso. Y vamos a partir de la otra base. Si sabemos que OB partido por OA es igual a OD partido por OC, y a esto lo llamamos K, por ejemplo, llamarlo K, entonces, teniendo en cuenta que las dos rectas son secantes, dichos triángulos, los triángulos que forman están en posición homotética. Es decir, hay una homotecia que transforma uno en el otro, de la misma forma. Y de hecho, esta es la razón de homotecia. Como es la razón de homotecia y trasladan rectas en rectas paralelas, los lados OA y OB ya son paralelos porque están en la misma recta, y los lados OC y OD ya son paralelos porque están en la misma recta. Pero el tercero es una traslación de una homotecia. Es aplicar al segmento AC una razón de homotecia con centro O y razón K, ¿vale? Por esto. Por lo tanto, transforma rectas en rectas paralelas, que eso ya lo hemos visto, y consecuentemente AC es paralela a BD. Ya hemos terminado la segunda implicación. Terminado una implicación y la otra. Con lo cual, ya lo tenemos. Ya tendríamos la demostración del teorema de Tales. Teníamos el teorema y su demostración. Además, por otro lado, también sabemos que con el teorema de Tales, ya podemos asegurar los criterios de semejanza de triángulos completos. Podríamos haberlo empezado antes, pero con este ya tenemos las piezas que nos faltaban. Dos triángulos, sobre todo estamos hablando de criterios de semejanza de triángulos. Los criterios de semejanza de triángulos nos dicen que dos triángulos son semejantes si primero tienen dos ángulos iguales. Lógicamente, en un triángulo, como bien sabemos, la suma de los ángulos tiene que ser 180, y si dos ángulos son iguales, el tercero está totalmente determinado. Con lo cual, con que dos ángulos sean iguales, los tres son iguales. Si los tres son iguales, son semejantes, por lo que hemos dicho, porque las rectas van en rectas paralelas. En segundo lugar, también, como hemos hablado de la posición de los triángulos en posición de Tales, cuando dos triángulos están en posición de Tales, cuando dos triángulos están en posición de Tales o posición homotética, que era el caso anterior, cuando teníamos dos triángulos de esta forma, entonces también son semejantes. Quiere decir que estas dos son paralelas. Estas paralelas a esta. También cuando los lados correspondientes son proporcionales. Por eso de que las homotecias llevaban segmentos en segmentos proporcionales. Como los lados correspondientes son proporcionales, el tamaño de los lados tiene que ser proporcional y por lo tanto los ángulos también tienen que ser iguales.
Si los ángulos son iguales, entonces volvemos al criterio número 1 y tenemos que son semejantes esos triángulos. Pero directamente sabemos que cuando los tres ángulos correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces existe una razón de homotecia entre ellos, que es la que calculábamos antes como K. Existe, por lo tanto, una homotecia o una semejanza entre ellos y consecuentemente son semejantes. Y por último, casos más específicos, aunque simplemente son subcasos de los anteriores, si tienen un ángulo igual y dos lados proporcionales, dos lados correspondientes proporcionales. ¿Por qué? Porque si tienen un ángulo igual y dos lados correspondientes proporcionales, eso es porque a la hora de construir el triángulo nosotros podemos construir un triángulo con un ángulo y con dos lados. Simplemente identificándolo, pues si los dos lados tienen una dimensión concreta, nos da igual que el ángulo sea el que separa esos dos lados o que el ángulo sea el que finaliza alguno de los dos segmentos que estamos considerando que son, al fin y al cabo, los lados son segmentos. Si finaliza alguno de los otros, simplemente habría que conectar el que queda. Y si es el ángulo el que separa los dos lados que ya tenemos, entonces simplemente tenemos que conectar los extremos de los demás, porque tienen un final. No estamos hablando de rectas, sino de segmentos concretos. Con esto finalizamos. Finalizamos por hoy, así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.